Corrupción en México. ¿Posible solución? Este ensayo oral fue hecho con el fin de acreditar la materia de taller de análisis y expresión verbal. Mi nombre es Alejandro, estudio Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey. Decidí hablar sobre este tema tan importante para analizar la situación actual en la que se encuentra nuestro país con respecto a los demás, y para invitar a las personas a reflexionar sobre este delito, ya que es un problema que afecta a toda la sociedad en general y rompe el tejido social de un país. Es necesario conocer y entender cuál es la semilla de la corrupción, dónde inicia, dónde se desarrolla y dónde podría terminar. El objetivo de este ensayo oral es lograr una conciencia profunda en las implicaciones negativas, económicas, políticas y sociales ocasionadas gracias a la corrupción y la poca participación por parte del gobierno para tratar de frenar este fenómeno, al igual que exponer los efectos de la corrupción en nuestro país. Otra parte del discurso irá también dirigida hacia las posibilidades sobre una solución para este problema, o cómo frenarlo poco a poco. Bueno, para empezar, la corrupción surge porque existe una divergencia entre los intereses particulares del que comete el acto y el interés del organismo superior al que representa. Los antecedentes de la corrupción como tal se tiene pensado que fue desde la época en que los colonizadores llegaron a América. Los pobladores nativos les pagaban oro, riquezas o cualquier otro objeto a cambio de su protección, y aunque en esa época no existía el término corrupción en sí, ya se daba el acto. El término existió hasta mucho tiempo después. La corrupción ha existido desde hace mucho tiempo. Se sabe que afecta seriamente las finanzas públicas y contribuye a aumentar la desigualdad en el ingreso de la población. Esta corrupción se convierte en un impuesto arbitrario para los mayoristas, que distorsiona incentivos, reduce inversión y productividad de eficiencia del gasto público, y por lo tanto disminuye nuestra tasa de crecimiento. El sistema económico latinoamericano considera que los costos asociados a la corrupción e ineficacia administrativa frenan la inversión extranjera en nuestro país. Cuando se analiza con detenimiento el porqué de la corrupción, el porqué de la tolerancia hacia ese problema, que podemos ver que es debido a que los servidores públicos salen igualmente muy beneficiados, y es de ahí donde no hay parte de esfuerzo por parte del gobierno para reprimirla. El abuso del poder para lograr ventajas políticas afecta a quienes pagamos impuestos y a los tenedores de acciones corporativas en todo el mundo, y niega a los más necesitados los servicios públicos básicos. Y eso es lo que me hace reflexionar en dónde quedó la equidad entre los ciudadanos cuando unas personas tienen más beneficios y garantías que otras. Bueno, ahora, la pregunta en la que me basé desde el principio del curso: ¿habrá una posible solución para la corrupción en México? Como saben, la corrupción ataca a todos los sectores de la población, incluso a las personas que ni siquiera participan en ella. La corrupción puede ser también considerada como un síntoma de enfermedad mucho mayor, la pérdida de valores, y esta a su vez se basa en nuestra moral y ética. Es importante hacer frente a la corrupción de manera insistente. Quizá esto no sea suficiente para erradicarla debido a que es un proceso largo que tiene que ver con la cultura de las personas y su educación en general. También existen diversos factores que van de la mano de la corrupción. Además de la educación, la pobreza alcanza un alto número en cuestión de ejercicio delictivo debido a que el 50% de la población aproximadamente es pobre. La solución no resulta tan sencilla y requiere, además de un esfuerzo nacional y político, la cooperación de la sociedad y el apoyo internacional. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Que si vemos la corrupción como algo normal y nada grave, es ahí cuando disminuyen las opciones para corregirla. La formación de los sistemas de valores fortalece la comunicación entre los ciudadanos y el Estado. Se crea una cultura democrática más sólida. Los valores son la base de todo comportamiento y le dan firmeza a cualquier sociedad. Pues la persona actúa sin perjudicar a otro por convicción y no por una imposición dada por las leyes de su gobierno. Pues la educación y la formación de valores desde pequeños son cruciales para frenar este problema, ya que la gente tendría más conciencia sobre sus actos y consecuencias de caer en este delito. Por esas razones, yo considero que la educación es el primer y más importante paso para detener este problema que rompe el tejido social de un país. El nivel ético de un país se va perdiendo, ya que la gente, desgraciadamente, se empieza a acostumbrar a vivir rodeada de sobornos y robos, y en vez de buscar un cambio se involucran en esto para poder salir adelante. ¿Por qué será que es tan fácil salir adelante con esto? Es debido a que el gobierno no ha hecho nada para tratar de detenerla, porque los servidores públicos salen muy beneficiados de esto. Esa es la razón por la cual no se ha hecho nada. Ninguna ley de cero tolerancia, o que se ponga más estricto el sistema en cuestión de sancionar a quienes practican este delito, porque de la forma en que los políticos lo ven, ellos saldrían perdiendo, aunque el país saldría ganando. El daño social que causa la corrupción es sumamente preocupante, ya que vivir en un país corrupto desmoraliza a los ciudadanos.
Es decir, nos hace sentir que no vale la pena ser honestos, y que tampoco vale la pena atacar las leyes porque de todos modos nadie lo hace, ni siquiera el propio gobierno. Vivimos desconfiados e insatisfechos de nuestros propios gobernantes. No creemos en nuestro sistema judicial, legislativo ni administrativo, dudando de su eficiencia y sus intenciones, así como no se le tiene confianza al gobierno de controlar el país cuando ni ellos mismos se pueden controlar. Imagínense cómo nos verá el resto del mundo cuando cada día aparecen noticias con respecto a esto. Le resta mucha credibilidad al país y por lo tanto se reduce la inversión extranjera. Es un escepticismo de las políticas de libre mercado y pérdida de recursos económicos. Bueno, la corrupción le cuesta a una sociedad en recursos económicos, en bienestar, en seguridad y en calidad de vida. Los costos sociales que representa la pérdida de oportunidades de crecimiento y desarrollo. La distribución de ingresos muy mala. El deterioro del medio ambiente y la seguridad pública. Tener servicios públicos deficientes, ya que son muy altos e imposibles de medir. Podemos afirmar que porque a México le falta todavía mucho para ser un país desarrollado y que la corrupción solamente nos retrasa todavía un poco más. Hasta no frenar esto, no podemos ser un país completamente desarrollado. Para finalizar, me gustaría mencionarles una frase que todos alguna vez pudimos haber puesto como excusa. Y la frase es así: la sociedad se encuentra envuelta en esta práctica. Tú corrompes porque el gobierno te corrompe. Lo que sugiero y lo que tengo que decir a esto es que empecemos a pensar de otra forma, ya que la corrupción solo beneficia a unos cuantos a costa de la mayoría de los demás ciudadanos. Porque se da una injusta distribución de ingreso, y todo esto se traduce en más pobreza, lo cual significa estancamiento del país en el que vivimos.